Aún hay noches en las que pienso, ojalá nunca hubiera abierto ese correo. Desde afuera todo parecía perfecto. Un buen trabajo, un sueldo estable, una carrera que avanzaba paso a paso. Yo era una persona tranquila. No discutía con nadie, no intentaba pasar por encima de nadie. Prefería que hablara mi trabajo. Y con el tiempo empezó a hacerlo. Las evaluaciones de desempeño eran buenas. En las reuniones, mi nombre empezaba a mencionarse cada vez más. Y entonces, un día, llegó ese correo. El asunto era claro. Reunión breve. El remitente, un alto directivo. No era una convocatoria delante de todos. Era una reunión privada. Cuando entré a su oficina, cerró la puerta. Ese detalle ni siquiera me llamó la atención en ese momento, porque mi mente estaba enfocada en otra cosa. El ascenso. Me elogió. Durante largo rato. Habló de mi disciplina, de mi dedicación, de mi lealtad. Dijo que personas así eran difíciles de encontrar. Me sentí orgullosa, de verdad. Después, poco a poco, el tono empezó a cambiar. Dijo que ese puesto implicaba más responsabilidades, que a veces requería sacrificios fuera del horario laboral. Asentí con la cabeza. Al final, todo ascenso trae más carga. Pero entonces su mirada cambió. Bajó la voz. Dijo que necesitaba saber qué tan comprometida estaba con él. Algo se movió dentro de mí. Una incomodidad difícil de nombrar. No respondí. Me quedé en silencio. Se apoyó en el borde de su escritorio. Dijo que no lo malinterpretara, que todo el mundo paga un precio. Esa frase partió todo en dos, un antes y un después. Cuando salí de esa oficina, el ascenso no estaba confirmado, pero algo sí lo estaba. Ese crecimiento no era limpio. Pasaron los días. No volvió a tocar el tema de forma directa. Pero en las reuniones destacaba mi nombre con insistencia, profesional frente a los demás, lleno de insinuaciones cuando estábamos a solas. Yo, mientras tanto, me repetía una y otra vez: estás exagerando. Quizás lo entendiste mal. Tal vez así hablan las personas con poder, porque aceptar eso significaba aceptar otra verdad, que ese ascenso tenía una condición. Y no tenía nada que ver con el talento. Una noche llegó un mensaje a mi teléfono. Era de él. Conversemos mañana, esta vez más claro. Puse el celular boca abajo, pero sentía como si la pantalla siguiera encendida. Esa frase daba vueltas en mi cabeza, esta vez más claro. Lo más aterrador era esto: una parte de mí todavía quería el ascenso. Al día siguiente entré a la oficina y no lo vi. Eso fue peor. Esperar pesa más que enfrentar. Pasaron las horas. Llegó el mediodía. No hubo mails ni mensajes. Justo cuando empecé a pensar que tal vez había desistido, la secretaria se asomó. Me preguntó si podía pasar a la sala de reuniones. No me salió la voz, solo asentí. La sala tenía paredes de vidrio, pero las persianas estaban a medio bajar. Cuando entré, él estaba de pie. Cerró la puerta otra vez. Me preguntó si su mensaje del día anterior me había incomodado. No era una pregunta al azar. Estaba midiendo mi reacción. Dije que un poco, que no había entendido bien a qué se refería. Sonrió, más seguro, más relajado. Dijo que sí lo había entendido, solo que no quería aceptarlo. Se sentó a la mesa y me indicó que hiciera lo mismo. No lo hice. Me quedé de pie. Dijo que personas como yo rara vez ascendían porque eran silenciosas, pero que él me había notado. Empezó como un halago, pero estaba envenenado. Dijo que muchos querían ese puesto, pero que me había elegido a mí, que era una cuestión de confianza mutua. Le pregunté qué quería decir con confianza. Ahí dejó de cuidar las palabras. Dijo que la vida no era solo trabajo, que a veces también había cercanía, que eso no me rebajaba, al contrario, me volvía alguien privilegiada.
Sentí que la sangre se me iba del cuerpo, pero lo único que dije fue que no quería eso. Inclinó la cabeza, como si estuviera decepcionado. Dijo que en ese momento creía no quererlo, pero que rechazar también era una elección, y toda elección tenía consecuencias. Así funcionan las amenazas. Ese día salí de la oficina sabiendo que el ascenso seguía ahí, pero ya no era un premio, era un trato. Las semanas siguientes fueron un infierno silencioso. No decía nada de forma explícita, pero todo se volvió insinuación. Me interrumpían en las reuniones, ignoraban mi trabajo en los proyectos, respondían tarde mis correos, hasta que un día llegó un mail de recursos humanos diciendo que se estaba evaluando un cambio de puesto. Ese mismo día, por la tarde, él escribió que no tenía por qué ser tan difícil, que pensaba en mi bienestar. No respondí. Al día siguiente escribió que no me lo tomara personal. Ahí algo se rompió, porque esto era personal, era mi cuerpo, mi límite, mi vida. Pero tenía miedo a perder el trabajo, a quedarme sola, a que nadie me creyera. Callar parecía el camino más seguro. Un viernes por la noche, cuando ya no quedaba nadie, me llamó a su oficina para hablar por última vez. Esta vez me senté, estaba cansada. Mi resistencia era menor. Dijo que no alargáramos más esto, que así los dos estaríamos tranquilos. Le pregunté si el ascenso sería seguro si aceptaba. Sus ojos brillaron. Dijo que sí, incluso más de lo que imaginaba. Me odié por hacer esa pregunta, pero también estaba intentando sobrevivir. Esa noche me miré largo rato al espejo. Vi a alguien que no había aprendido a decir no, pero que todavía no había dicho sí. Estaba en una línea muy fina, y esa línea estaba a punto de romperse. El lunes a las 11 en punto entré a su oficina. Esta vez cerró la puerta con llave, sin esconderse. Me miró a los ojos mientras lo hacía. Era una demostración de poder. Me preguntó si ya había tomado una decisión. Me senté. Me temblaban las manos, pero me concentré en que no me temblara la voz. Dije que sí. Por un instante se relajó. Dijo que bien. Respiré hondo y dije que no aceptaba la propuesta. Su expresión cambió, la sonrisa desapareció. Dijo que lo pensara bien, que era un sector pequeño, que todos se conocían. Dije que lo sabía, pero que igual era no. Hubo un silencio largo y pesado. Se levantó, rodeó el escritorio y se acercó demasiado. No me levanté para que no notara el miedo. Dijo que lo estaba decepcionando. Le respondí que no le debía nada a nadie. Ahí vi su verdadera cara. Dijo que me olvidara del ascenso, que tal vez ni siquiera podría conservar mi puesto actual. Asentí. Dije que era consciente. Ese día salí sabiendo que había perdido mi trabajo, pero no a mí misma. Todo pasó tal como lo esperaba. Me quitaron responsabilidades, me sacaron proyectos, dejaron de invitarme a reuniones. 2 semanas después, Recursos Humanos me despidió por incompatibilidad de desempeño. Mientras vaciaba mi escritorio, nadie me miró a los ojos, nadie preguntó nada. Me fui en silencio. Al principio solo lloré, después me enojé, luego me culpé. Hubo momentos en los que pensé que quizá debía aceptar. No lo niego. El instinto de supervivencia a veces avergüenza, pero la historia no terminó ahí. Un mes después, una ex compañera me escribió. Quería preguntarme algo. Cuando nos vimos, estaba muy nerviosa. Contó que había pasado por lo mismo, antes que yo, después de mí, y que había aceptado por miedo. Luego apareció otra más. Creamos un grupo sin nombres ni fotos, solo historias, las mismas frases, las mismas amenazas. Ahí entendí algo, yo no había sido la primera, y si callaba no sería la última. Hablamos con un abogado, el proceso fue largo, desgastante y sucio. Pasaron meses, mi vida quedó en pausa, conseguir otro trabajo fue difícil, pero por primera vez sentí esperanza.
Un día llegó la noticia. Fue apartado de su cargo y luego arrestado. Cuando lo leí, solo respiré profundo. Era justicia tardía, pero justicia al fin. Ahora tengo otro trabajo, un puesto más bajo, menos salario, pero vivo tranquila, porque fue la decisión más correcta de mi vida.